Listo. Muy buenas noches para todos, estimados aprendices. Hoy martes 23 de julio de 2024. Nos encontramos con las fichas del tecnólogo en análisis y desarrollo de software correspondientes a las fichas terminadas en 26, 2977-488, 2977-489 y 2977-487, 8 y 9. Recordar que nos encontramos en la fase de análisis. Hoy inicia la actividad de proyecto 2. Hoy iniciamos también con una nueva guía. Ya les comparto, digamos, el material. Ya se encuentra disponible también en plataforma la guía de aprendizaje, pues para que la vayan revisando. Esta guía, pues, ya les comparto pantalla. Con eso vamos visualizando a la par. Listo, espero que me vean. Bien. Listo. La guía como tal del componente 2 corresponde a la actividad del proyecto, pues es especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Entonces, contamos con las competencias técnicas de evaluar requisitos de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares y estructurar la propuesta técnica. La parte de integralidad, contamos ya con el elemento de matemáticas que es razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles a ser abordadas de manera matemática en contextos laborales y sociales. Y la parte de bilingüismo, interactuar en la lengua inglesa, entonces de forma oral y escrita dentro de los contextos sociales y laborales según los criterios establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Es, digamos, como tal. Recordar que acá dentro de la presentación, pues, es la segunda guía, entonces lo que se pide acá, digamos, inicialmente, o se muestra, es la temática que está relacionada con las metodologías de análisis y estándares en cuanto al componente técnico, la parte de matemáticas, que también es importante, súper importante a la hora de continuar en el mundo de la programación, y obviamente que de la mano con la competencia de inglés. Recordar que tanto componente técnico, componente de integralidad y componente de bilingüismo, pues son importantes puesto que estamos dentro de una formación integral. Entonces acá tenemos ya nuestra guía que ahorita les comparto, bueno, ya está compartida, digamos, en plataforma, pues, para que ustedes puedan visualizarla y ampliar, digamos, más los contenidos. Para la noche de hoy y pues la siguiente semana también vamos a hacer, digamos, una sesión de refuerzo de estas evidencias. Es elaboración de diagramas y plantillas de casos de uso del proyecto, elaboración de historias de usuario del proyecto. Recordad que ya en evidencias anteriores se había abordado de manera básica y puntual tanto diagramas de casos de uso, pues no con la notación UML, pero sí ya por lo menos teníamos unas pequeñas nociones. Acá lo que se pretende es ampliar y ultimar, digamos, detalles en cuanto a esos diagramas de casos de uso y historias de usuario, digamos como tal la temática. Nuestra agenda, la bienvenida, la socialización de evidencias, la guía y el material de formación, aunque ya vimos un pequeño paso por la guía. Tenemos una actividad dinámica al final, que es una especie de juego que tenemos pues al final pues para revisar, digamos, qué tan pertinente ha sido o no pues, el contenido. Y
De igual forma, resolución de dudas, inquietudes y conclusiones. Es, digamos, lo que se va a abordar en la noche de hoy. Como les venía comentando, nos seguimos rigiendo por nuestro cronograma. Estamos aún en análisis, actividad de proyecto 2, especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. El resultado de aprendizaje como tal ya es modelar las soluciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Acá lo importante que yo quiero hacer aclaración, digamos, es que, por ejemplo, estas dos evidencias, o dos evidencias en este caso, evalúan un resultado de aprendizaje. Entonces, para yo poder aprobar, en últimas, el resultado de aprendizaje, que es lo que eh, se, al final, digamos, cuenta, yo reviso, nos revisan son los resultados de aprendizaje. Que las evidencias estén asociadas a los resultados de aprendizaje, sí, pero para poder, digamos, aprobar el resultado de aprendizaje, debo aprobar ambas evidencias, o sea, ni una y media, sino ambas, para poder, eso es pues para que lo tengan en cuenta. De igual forma, en las evidencias anteriores, cuando han trabajado en grupo, hay algunos que les he calificado, pero lo ideal es que las actividades que se envíen o que se elaboren en equipo, de formación en grupo autónomo de estudio, nosotros lo conocemos como los GAES, cada integrante pues envíe por su respectivo espacio. Lo ideal sería que si todos tienen, digamos, la actividad desarrollada, digamos, el martes, suponiendo, pues todos puedan enviar y no resulte enviando uno el martes, el otro el jueves, el otro el domingo, porque pues se torna, digamos, un poco más tedioso la hora de retroalimentar. Entonces, si todos ya tienen el documento o si alguien ya lo envió completo, pues todos deben tenerlo, entonces, pues para que lo envíen. Eso es una recomendación. Pues me facilita de todas maneras, de manera significativa el trabajo. Entonces, es, digamos, pues para pedirles el favor en cuanto a esa envío, digamos, de cuando son actividades, que las envíen, pues preferiblemente todos al tiempo para poderles evaluar de igual forma, pues de manera rápida. Como es habitual, se dispone de un material de apoyo, en este caso correspondiente a diagramas para la especificación y análisis de requisitos. De recordar que es un material base en el cual pues se cuenta con los elementos básicos para poder elaborar la evidencia o las evidencias de manera adecuada, ¿sí? No quiere decir que no se pueda consultar material adicional, entonces lo ideal acá es que aparte del material que se tiene por parte de la entidad, pues puedan ustedes ampliar, digamos, esa consulta, pero pues, también valga la aclaración que sean fuentes pues, reconocidas de cierta forma, porque espero que lo sepan y se hayan dado cuenta que en Internet se consigue pues buena información, mala información y pésima información. Entonces, para que no nos coja fuera de tónica eh, esta, la información que sea inapropiada. Bueno, entrando ya en materia, nuestra primera evidencia es elaboración de diagramas y plantillas para caso de uso del proyecto. Es como tal la denominación de la primera evidencia. Entonces, lo que se pide acá es que con base al estudio de la evidencia de UML, entonces, pues les comparto también dentro de la presentación, hay unos videos acerca de diagramas de casos de uso, pues para que puedan tener, digamos, unos fundamentos también a la hora de trabajar. Igual, ya se haya hecho, digamos, como unos ejemplos anteriores o digamos, es momento acá, digamos, de conocer la notación UML para, pues, a la hora de trabajar, eh, sea, digamos, una manera más efectiva. Recordar que UML, pues,
estamos hablando desde el año 97, digamos, más o menos que ha salido la primera versión. Entonces, lo que se pretende acá es pues generar, digamos, un contenido que sea estándar a la hora de poder crear esos diagramas. La idea como tal de la notación UML o de los conceptos básicos, pues es una especie de un lenguaje como tal unificado de modelado. Es un lenguaje estandarizado que sirve pues para especificar, visualizar, construir, documentar, digamos, artefactos de los sistemas de software. Como tal, los casos de uso pues representan una funcionalidad de un sistema desde la perspectiva del usuario. Entonces, lo que se pretende es mostrar cómo interactúan con el sistema pues, para lograr los objetivos, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, como tal la idea. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues, obviamente, pues revisar el material. eh, Revisamos, digamos, los videos sugeridos del componente formativo también que les voy a compartir. Revisar también cómo se construyen los documentos de casos de uso de una funcionalidad de los sistemas. Tenerlos acá, importante, los requisitos del software es fundamental. Eh, Tener los requisitos del software, pues es el insumo base para poder dar solución a esa problemática o problemáticas que se tiene. Digamos, los requerimientos o los requisitos son fundamentales a la hora de desarrollar software. Y esta actividad, digamos, es un taller, de hecho es un informe en el cual pues se deben abordar estos aspectos y crear, digamos, un documento en el cual se plasme la respuesta de este. Entonces es de cierta forma de consulta, entonces pues para que no se vayan a asustar, digamos, algunos que no tengan todavía los fundamentos para desarrollar diagramas de UML. Sin embargo, pues ahorita miramos unos ejemplos, un ejemplo que tengo, pues para poder... de igual forma, pues herramientas para la elaboración de diagramas. Hay bastantes, está UML, tenemos, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Junior, tienes el micrófono abierto. Gracias. Listo. Y generar como tal, digamos, nosotros lo denominamos plantillas de casos de uso, pues con base en estándares de documentación. La idea es, lo que les digo, entregar un informe como tal, entonces es consulta. De momento más adelante también se vuelve a tocar la temática, pero acá, digamos, lo ideal es también ya ir tocando la notación UML. Dentro de nuestra lista de chequeo, entonces nos pide 4 puntos principales. Entonces, acá como tal, dentro de la notación UML, no solamente los diagramas, digamos, de casos de uso son los únicos, sino que también se pide, digamos, indicar cuáles son los tipos de diagrama que existen para modelar, en este caso, en notación UML. De igual forma, también se pide un diagrama de UML, perdón, con los artefactos del sistema. Ahorita miramos esa parte. Manejar herramientas de software para apoyar la elaboración de los diagramas y un documento con plantilla de casos de uso para los estándares de documentación. El espacio para la entrega de evidencia ya está disponible. Si quieren pueden revisar, ya está, digamos, la guía, ya está también el espacio de la entrega de la evidencia y el material de formación, pues para que lo puedan consultar. Ahorita ampliamos la información. Dentro de la siguiente evidencia, que es la elaboración de historias de usuario del proyecto, de igual forma, el mismo material de apoyo, pues correspondiente
para la especificación y análisis de requisitos. Bueno, acá también se basa, digamos, en el estándar IEEE 830, que anteriormente ya habíamos abordado. Creo que no vale la pena ampliar mucho, sin embargo, eh, vale resaltar, digamos, algunos de los puntos más importantes del estándar. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues asegurar los requisitos del software, que se documenten de una manera clara y que haya claridad, comunicación, planificación y base para las pruebas. ¿Listo? Entonces, según la estructura, también debe tener un propósito, un alcance, unas definiciones, unas referencias, una descripción general y como una descripción general, pues la perspectiva del producto, las funciones, las características, las restricciones y las suposiciones y dependencias. Esos son, digamos, elementos del estándar IEEE 830. Entonces, dentro de requisitos específicos y los principios, digamos, también como tal, están los requisitos funcionales, no funcionales, los que estamos revisando, interfaces externas, atributos, requisitos de calidad, y dentro de los principios está la claridad, comprensión, consistencia, corrección, modificabilidad y trazabilidad. Acá tenemos, digamos, cuáles son los beneficios que ya les habíamos trabajado. Acá, digamos, es recordando un poco lo que ya habíamos visto acerca de la reducción de costos, la mejora de la calidad del software, la satisfacción del cliente y la facilidad del mantenimiento. En cuanto a la información, ya como tal acá puntual, ya estoy ampliando, digamos, un poco la temática. ¿Quién tiene? Por favor, cerramos los micrófonos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sergio. Listo. Ok. Bueno, acá lo importante, digamos, que hay que tener en cuenta son los elementos que se muestran, digamos, acá dentro del ejemplo. Hay otros, pero pues digamos estos son los elementos más básicos. Dentro de los videos que le comparto, digamos, también se amplía, digamos, un poco la explicación. Ahorita lo que quiero también es iniciar, digamos, con la parte de, bueno, continuar con la parte de HTML, pero bueno, tenemos el actor, que digamos que la notación gráfica dentro de UML, pues está por esta figura que es, digamos, representada pues, como si fuese una persona. Por lo general, un actor, digamos, puede ser, en este caso, digamos, en un diagrama de caso de uso de un restaurante, en este caso está un crítico de comidas y tenemos otro actor que es un chef, pero no siempre va a ser una persona. En ocasiones puede ser, por ejemplo, de un sistema de circuito cerrado de televisión, también puede ser las cámaras, puede ser, son elementos, digamos, que están o, sí, por fuera del sistema. El sistema como tal se representa por el recuadro. La mayoría, digamos, cuando siempre suelen enviar las evidencias, suelen tener error, de cierta manera, de no colocarle límite al sistema. Un sistema no puede ser ilimitado, sino que pues un sistema como tal, pues ha de tener, digamos, ese componente que es como tal el límite, ¿sí? Entonces es súper importante. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde va? ¿Qué es lo que acoge como tal el sistema? Está también como tal los casos de uso. Los casos de uso también son otros elementos que en este caso representan, digamos, como las acciones que puede realizar pues cada uno de los actores. En este caso, los actores pues tienen acá, este es el rol, digamos, que cumple,
que es un crítico de comidas, y acá el rol que cumple él es un chef. Entonces están representados con la misma figura, pero tienen o pueden acceder o generar, sí, acceder a diferentes casos de uso, ¿sí? Entonces, como tal, el caso de uso, pues es una técnica que se utiliza en el análisis y en el diseño de sistemas, pues, que describe cómo los actores, pues, interactúan con el sistema, pues, para lograr un objetivo concreto, ¿sí? Entonces, los casos de uso, pues, lo que hacen es buscar especificar, pues, claramente todas las funciones del sistema, pues, que el sistema, perdón, debe realizar y cómo interactúa el sistema con los usuarios o con otros sistemas. Lo que les decía, no solamente puede ser un usuario, digamos, sino puede ser otro sistema. En este caso, a veces existen relaciones eh, con otros sistemas. Este es un ejemplo muy básico de lo que es un diagrama de casos de uso. Listo. La idea es que entre esta semana y la siguiente, pues se pueda, ustedes, o sea, prefiero que ustedes consulten esta semana y la siguiente semana pues tengan preguntas pues relacionadas con la evidencia, porque tenemos por eso esta semana y la siguiente para realizar la entrega de las evidencias. ¿Listo? Dentro de los elementos que le estaba nombrando, los componentes principales de un caso de uso. Entonces tenemos el actor, tenemos el caso de uso y el límite de sistema. Son uno de los componentes que tenemos, ¿sí? Entonces, aparte de eso, existe, digamos, una comunicación entre los diferentes elementos. Entonces tenemos las asociaciones de comunicación, las extensiones, las inclusiones y la generalización, que se caracterizan o se grafican pues, de cada una de estas formas, ¿sí? Entonces, cuando es una extensión, pues se agrega, digamos, la palabra extends o una inclusión include. Si es generalización, pues simplemente va con la flecha, digamos. Ya habíamos nombrado, digamos, algunos de los elementos. Entonces el actor pues se define como cualquier entidad que interactúa con el sistema, lo que les venía diciendo, puede ser un humano o un sistema externo. El escenario pues detalla la función principal del sistema en respuesta a la solicitud de un actor. Eh, Han de haber unas precondiciones que son las que se describen, digamos, el sistema antes de que se inicie el caso de uso, y unas poscondiciones, pues obviamente que va a ser el estado final del sistema, pues tras completar el caso de uso. Entonces, va a haber siempre un flujo principal de eventos, el cual pues es la secuencia de los pasos que describe el proceso pues para alcanzar el objetivo del caso de uso, y unos flujos alternativos. Entonces, esos flujos alternativos es en caso de que ese flujo principal no funcione, ¿sí? Entonces son como la vía alterna que hay o el camino alterno que hay para que el proceso se surta de manera adecuada o que tenga, digamos, es como el plan B, digamos, o plan C, en algunos casos plan B y plan C, que haya a la hora de que la secuencia de pasos, pues no se obtenga, digamos, el resultado inicial esperado. Entonces, uno debe, digamos, pensar en esos escenarios alternativos, que ya de hecho, entre los ejemplos que le había mostrado las semanas anteriores, pues ya se podían visualizar. Listo. Entonces acá tenemos, digamos, un ejemplo. Está, digamos, no en notación UML, pero, digamos, el registro de un usuario. Entonces es un proceso que se realiza en muchos sistemas
Entonces acá se detalla, digamos, cómo se hace, pues, cómo se genera, digamos, cada paso para realizar el proceso de registro de un usuario. Entonces, el título del caso de uso, pues, registro de usuario, una descripción breve. Entonces, este caso de uso, pues, describe el proceso por el cual un nuevo usuario se registra en el sistema, pues, para obtener acceso a sus funcionalidades. Entonces, actor, pues, va a ser un nuevo usuario. ¿Cuál es la descripción del actor? Puntualmente, persona que aún no tiene una cuenta en el sistema y desea registrarse para acceder a sus servicios. Entonces, este actor interactúa directamente con la interfaz del registro del sistema. ¿Cuáles son las precondiciones? El usuario debe tener acceso a un dispositivo con conexión a Internet. La página de registro debe estar operativa y accesible al usuario. ¿Sí? Son elementos básicos, pero se llaman precondiciones. Antes de, pues son elementos que por lógica, digamos, eh, deben tener y se deben contemplar. ¿Sí? Listo. Las poscondiciones. Entonces, recordar que son los elementos que ocurren después de que se haya generado, digamos, en este caso el registro. Entonces, si el registro es exitoso, pues entonces el usuario pues tiene una cuenta activa y puede iniciar sesión. Eso sería el ideal. En este caso, recordar que hay un flujo alternativo. Entonces, si el registro falla, pues obviamente que no se va a crear ninguna cuenta y se informa al usuario sobre el error. ¿Sí? Entonces, creo que son los escenarios, eh, los posibles escenarios que hay en la poscondición. Dentro del flujo principal de eventos, entonces, inicio del registro, pues el usuario, entonces, digamos, la ruta principal de los eventos que debe realizar, como el paso a paso, se llama el flujo principal de eventos. Entonces, inicio del registro. El usuario selecciona la opción registrarse en la interfaz, ingreso de datos. Entonces, el usuario ingresa los datos personales requeridos. Puede ser nombre, correo electrónico, contraseña, digamos, depende, digamos, sí, de cada requerimiento que tenga de la información. Entonces, asimismo, es el dato, digamos, o son los datos del registro. Por ejemplo, hay algunos sistemas que solamente piden documento de identidad y contraseña. Por ejemplo, en el caso de las EPS, por ejemplo, número de documento de identidad y la contraseña. En otros casos, porque son solamente es de registro. En otros casos, por ejemplo, se piden otros datos adicionales, por ejemplo, el correo electrónico, el teléfono, porque, por ejemplo, les conviene, por ejemplo, enviar información. Entonces, publicidad, enviar o tener un contacto, digamos, de algún nuevo producto, de alguna promoción. Entonces, por eso se necesita el correo electrónico, pues para estarle enviando esa información, ¿sí? Aunque de hecho, pues también en las EPS ya pues, se pide, digamos, como tal, ese dato pues, para enviar también información, pero son pues pensados de acuerdo pues a los requerimientos del sistema. Entonces, pues los básicos por lo general es nombre o nombres, nombres y apellidos. Puede ser que uno lo suela asociar solamente con nombres. En ocasiones a veces es bueno separar la información. Puede ser nombres, apellidos, pues para relacionar después la información y organizarla de una manera pues mucho más efectiva. Dentro pues la validación de los datos, pues el sistema valida los datos ingresados pues para asegurar que cumpla con los requisitos de formato y pues que no estén duplicados en la base de datos. La creación de la cuenta, entonces si los datos son válidos, pues el sistema crea una nueva cuenta de usuario, ¿sí? Entonces, pues dentro de la validación de los datos, acá me salto un poco. En la validación de los datos, lo que se pretende es que, pues, que no estén duplicados en la base de datos, o sea, por atomicidad de la información, eh, uno debe
no solamente aceptar, digamos, todos los registros que haga cualquier persona, sino debe consultar si ya existe un registro, pues puede ser pues, con el ID, que puede ser el número de documento, que es uno de los elementos que siempre se tiene, digamos, como un identificador, que puede ser, cuando se habla de atomicidad, es un número, es un dato que no puede ser repetido, ¿sí? No, nunca va a ser repetido. En cambio, si yo le coloco, por ejemplo, a Pedro, le coloco el número 1, a José el número 3, o sea, no hay una forma, o la mejor forma, digamos, de garantizar que no va a existir una información duplicada es tomar un dato que sea único. No podemos tomar, por ejemplo, el nombre, porque José no solamente hay uno, José hay muchos, ¿eh? O el apellido, también por apellido también hay bastantes. Entonces, la idea es tomar un dato que, que no se vaya a encontrar, digamos, de una forma tan común. Entonces, por lo general, lo ideal ahí es utilizar, por ejemplo, el documento de identidad. En el caso de los productos, por ejemplo, uno a veces crea, digamos, unos códigos cuando uno está, por ejemplo, con un carrito de compra o bueno, con unos productos de una empresa. Entonces uno genera unos códigos que nomás por los códigos, por los números, que ya uno los ubica, pues quien los trabaja, digamos, los ubica. Por ejemplo, las primeras dígitos corresponden, digamos, a barrotes, a aseo, los siguientes ya corresponde a otro, digamos, la idea es ir clasificando y dentro de la codificación que se hace ir dando la información. ¿Eh? De modo que, pues, cuando uno organiza la información, pues es mucho más fácil de acceder y organizar la información de esta forma. Bueno, en cuanto a la creación de cuenta, ya, pues sí, obviamente que cuando se ingresan los datos, no está registrado, pues se crea su nueva cuenta de usuario. En cuanto a confirmación de registro, entonces es pertinente en ocasiones que no sea, digamos, un sistema de caja cerrado, que caja cerrado es que usted ingresa algo y nunca más se volvió a saber qué pasó con eso, si fue el proceso adecuado, aunque por lo general dentro de los registros o dentro de los procesos de registro que uno hace, debe retroalimentar. Nosotros solemos hacer cuando se hace programación y vamos testeando y vamos mirando, digamos, cómo va la ruta de la información, hacemos los denominados console log, que nos muestre por consola, pues, qué es lo que va haciendo, digamos, la información. Esa es una forma, digamos, de ir testeando, digamos, cuál es la ruta de la información, pero esa información es transparente para el usuario. Entonces, la manera adecuada es mostrar por pantalla, pues, obviamente, que ha sido un éxito ese registro, ¿sí? Porque si no va a ser, digamos, como una caja cerrada. Entra la información allá, pero no se vuelve a saber qué ocurrió. Y otra forma, digamos, aparte de la pantalla, digamos, es el envío de un correo. Pues se hace pues, de una manera sencilla. En cuanto a los flujos alternativos, de recordar, por ejemplo, el correo electrónico ya registrado. Entonces, si existe el correo electrónico ingresado, ya está asociado a una cuenta existente, pues el sistema informará al usuario y le sugiere recuperar la contraseña o utilizar otro correo electrónico, dado el caso de que sea el correo familiar o sea el correo que, bueno, es un correo que no usa, digamos, normalmente o que utilizan varias personas, pues lo importante acá es que sea, digamos, un correo personal. Cuando hablamos de correo personal es el que yo trabajo, el que yo accedo normalmente. Entonces, por ende, a veces esos correos que son genéricos, digamos que uno suele utilizar, a veces, por ejemplo, los correos hasta inclusive institucionales, eh, pues en ocasiones, por ejemplo, en el caso de nosotros, a veces nos cierran, digamos, los correos. Entonces, no es tan recomendable
utilizar correos de organizaciones, pues a la hora de realizar registros, dado el caso de que, por ejemplo, si usted se le olvidó su contraseña, y la manera o la única manera que tiene, digamos, el sistema es a través de un correo electrónico y usted no tiene acceso a su correo, pues, se quedó sin su registro, ¿sí? Entonces, a veces suele suceder, les decía, por ejemplo, en el caso de nosotros en el SENA, en diciembre nos limitan, digamos, el acceso a nuestro correo institucional hasta enero. Entonces tenemos un lapso de tiempo en el que no podemos utilizar por, pues, por periodo de vacaciones esos correos. Entonces es una recomendación pues utilizar, digamos, cuando se hagan esos registros, pues lo llama correo personal. Otro de los flujos alternativos, los datos inválidos. Entonces ahí a veces uno puede evitar, digamos, llegar a ese flujo alternativo, generando, digamos, controles de JavaScript, por ejemplo. Entonces, formato incorrecto o contraseña muy corta. Entonces, dentro de la misma programación que se hace, uno garantiza, por ejemplo, en el caso del documento de identidad. El documento de identidad, uno tiene una extensión que ya se sabe, digamos, cuál es, y también se sabe que son números, son números, no puede tener letras. Entonces usted no puede colocar A 1055, no, porque la lógica ya nos permite filtrar esa información y evitar que pase letras, por ejemplo, en el caso del número de documento, o que en el nombre, bueno, pues claro que estamos en el país del Sagrado Corazón, que cualquier cosa se puede dar, pero dentro de lo normal, digamos, no existe, bueno, aparte de los sobrenombres o seudónimos a veces, nombres con números o con número como tal, porque por ejemplo existe el nombre segundo, pero no aparece el número 2, o sí, no aparece, digamos, el número 2, ¿sí? Entonces, esa forma, digamos, de a veces garantizar, digamos, que la información pase de manera adecuada, pues facilita que, la información pues sea íntegra y evita errores pues, futuros. Por ejemplo, cuando uno en una base de datos ingresa un valor que ya existe y permite que pase, pues se nos cae la base de datos, así de simple. Se genera un error eh, que hace que la base de datos pues, no puede permitir, la base de datos no puede permitir que existan, por ejemplo, registros con el mismo valor. Entonces, en los temas, por ejemplo, de ID, o sea, no puede tener, por eso se debe validar la información, precisamente para eso, pues para que de esa forma se pueda garantizar que la información sea asequible de la mejor manera pues para todos. Otro de los flujos alternativos, pues fallo en la creación de la cuenta. Entonces, si por alguna razón pues, la cuenta no puede ser creada, por ejemplo, fallo en la base de datos, que el sistema muestra un error técnico o pues, que sugiere intentar el registro más tarde. Suele suceder, creo que a todos o a la mayoría nos ha sucedido, vemos que dicen que la plataforma se cayó, que la página está caída, que no hay conexión, que, bueno, a veces, digamos, dentro del flujo de los datos, puede ocurrir que alguno de los paquetes que viajan, digamos, por Internet, pues no llegue, digamos, a su destino y como eso viaja, digamos, obviamente que donde estamos a través de la red, entonces puede ocurrir que falle, digamos, en algún elemento. Ha sucedido, por ejemplo, cuando uno descarga, digamos, cuando hay mala conexión, principalmente a Internet, que uno descarga, por ejemplo, un documento, un PDF, y lo va a abrir y dice que el archivo está dañado. Entonces, es por esa inconsistencia en el flujo de los datos a través de Internet, principalmente
suele suceder por esto. Entonces, estos son, digamos, algunos ejemplos, por un ejemplo, de los flujos alternativos. Recordar que dentro de la plataforma también tenemos un formato de historias de usuario que ya habíamos trabajado. Este sí ya es para los que lo habían, espero que todos ya lo hayan trabajado, es revisar también si la información contenida es coherente, si tienen nuevas historias de usuario, si han pensado, digamos, en unos elementos adicionales, pues para agregarlo dentro de la evidencia. Como tal, acá recordar que hay que tener pues, varios elementos. Obviamente un documento escrito, portada, introducción, alcance, requerimientos, versión del documento. Entonces, se pide también, por eso lo mostré al comienzo, aunque ya lo habíamos trabajado anteriormente, el formato o los requerimientos de acuerdo a la norma IEEE 830. La lista, digamos, agregar la perspectiva del producto, las funciones, las características del usuario, las restricciones, los requisitos funcionales, en este caso, enfocado al formato de uso, los requisitos no funcionales, que son pues para tener en cuenta. De igual forma, el número de historia, en este caso, es relacionada ya, digamos, con nuestra evidencia, tener acá, dentro de nuestro formato. Entonces, todas las historias de usuario, entonces, historia de usuario HC puede ser, a veces uno la nombra como historia de usuario 1, historia de usuario 2, entonces HC historia de usuario 1, nombre de la historia del usuario, cuál es el usuario, la prioridad, los puntos estimados, la descripción, las observaciones y los criterios de aceptación. ¿Sí? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Son, digamos, los elementos que hay que tener a la hora de diligenciar, digamos, nuestra historia de usuario. Entonces, acá ya se había trabajado anteriormente, entonces lo que les digo es, pues ahorita aprovechamos el tiempo también, pues aparte de resolver las dudas, pues para continuar, digamos, con el componente de HTML y si nos alcanza el tiempo, pues empezamos a revisar algo de CSS. Listo, tenemos, acá creo que se movió la información. Ok, el formato. Entonces, también contamos con un anexo que, digamos, también puede servirnos para trabajar, digamos, las historias de usuario. Entonces está el identificador, el rol, por ejemplo, como cliente, como un cliente nuevo, como administrador. Entonces, tenemos diferentes roles, las características o funcionalidad, la razón o el resultado, el escenario, los posibles escenarios, lo que estamos mostrando acá, el, el criterio o el criterio de aceptación, el contexto, ubicar, digamos, el contexto, generar un evento y el resultado esperado, el comportamiento esperado. Entonces, recordar que dependiendo de los escenarios, de los posibles escenarios, entonces es lo que yo les estaba mostrando. En caso de que, por ejemplo, no haya conexión a Internet, pues no se puede hacer el registro. Entonces, eso es, digamos, esos son los escenarios, eh, los diferentes escenarios. Como tal, en la lista de chequeo, pues, esta no es, perdón, esta es de la otra, el espacio de la entrega, de las historias de usuario, acá creo que se me pasó, y tenemos acá una actividad que la idea es que pues ahorita ustedes la puedan realizar. La idea es que esta semana se empapen, consulten información. No les quise traer ejemplo, pues para darles el momento. Recordar que tenemos esto y la otra semana para poder consultar información. La siguiente semana ya tengo los ejemplos de cada una de las evidencias como tal. Y les recomiendo también que hay 2 videos recomendados, pues para que ustedes puedan visualizarlos pues con más calma. La idea no es acá
Listo. Esta es una actividad que va a trabajar, es un test sobre diagramas de casos de uso. ¿Listo? Entonces, voy a enviarles el enlace acá por el chat. Pero voy a dejar de compartir porque no están en las respuestas y se pierde la gracia. Ok. Ay, pucha, qué gente que no puede ingresar. Listo. Cuando ingresen, coloquen el nombre de cada uno. Y, bueno, aunque los avatares que hay. Coloquen el nombre, por favor, con eso sabemos cuál es. Profe, una pregunta. Sí, señor. Qué pena, es que dice jugar solo o jugar con otros. ¿Qué se le Jugar debe dar? con otros. Jugar con otros. Jugar con otros. Y introduzca nombre el de uno, ¿cierto? Sí, coloquen el nombre, por favor. Es una actividad dinámica, digamos, para salirnos un poco del cuadriculado de las sesiones. Les van a, primero, jugar con otros. Entonces, ok, ahí está Stevenson Carrascal, está Alejandro Triana, está Brian, está... Sí, la idea es que coloquen Leider, Michael, Miguel, Carlos, Critel, Alejandro, Octavio, Oscar, Arrieta, Diana Gallego, Fernán, Andrés Muñoz, Alejandra y Player 2. Bueno, la idea es que colocaran el nombre. ¿Cuál es la idea? Ahorita vamos a revisar. Son unas preguntas. Conteste lo que sepa. Y la idea es que la siguiente semana los resultados pues sean diferentes a los de esta semana. ¿Listo? Bueno. Un segundo. Diana. Espera, porque creo que... Antes juego un multiplayer. Ya está jugando. Todos ustedes pueden, se visualiza desde el rol de ustedes los otros jugadores. ¿Están visualizando los otros jugadores? Sí, señor, sí se cansan a ver. Listo. Yo creo que están, está el ordenador, Player 1, Leider, Cristian, Arturo, Michael, Oscar, Miguel, Carlos, Critel, Sergio, Alejandro, Brian. Listo. Ah, ya están jugando entre ustedes. Listo. Empiecen si quieren, ustedes busquen algún oponente de los que están ahí y empiecen a jugar. Son preguntas simples.
Y esa es digamos, la idea. La idea es, pues, procurar salir de la... Ahí está, empezó un juego entre Alejandro y Sergio. Listo, busquen oponentes ahí. Profe, buenas noches. Sí, Mira, voy a compartir mi pantalla para que veas qué me sale a mí, a ver si estamos bien dentro de la participación. listo. ¿De acuerdo? Vale. ¿La ve, profe? Sí, correcto. Pues estoy acá, esta es la presentación. Yo le doy a acepto, soy este de aquí. ¿Y qué más? Hasta ahí llegamos. ¿No permite? No hay nada como jugar o como... Buenas noches, pero a mí también me pasa lo mismo. O sea, ahorita entré el juego, preguntó Sí. que era un diagrama de casos de usos. Y Sí. ya me volví y me sacó. Y me pasa lo que le está pasando al compañero. Le doy acepto y ahí queda. Ok, tenemos entonces un pequeño inconveniente con nuestra aplicación. Esperen un segundo, yo reviso a ver qué ocurre. Pues no me deja hacer más nada, profe. Ok, Alejandra ya está jugando, lo más tarde. Listo, ahora sí me aparece. En un diagrama de casos de usos, una generalización se utiliza para... Ah, ya, espérenme. Ya está jugando. Tienen que seleccionar, o sea, deben seleccionar jugadores y una vez seleccionen, digamos, los jugadores, les aparece, digamos, en la parte inferior, iniciar juego. O sea, tienen que empezar a seleccionar jugadores. ¿Sí? Sí, señor. Ya voy Señor, a... tiene que seleccionar ahí como para hacer este grupo y pues aceptar cada uno independientemente. Es correcto. Es correcto y luego le dan a iniciar juego. Así me pide que escoja 2 jugadores. Ajá. Es correcto. No, a mí me sale igual, no. No le permite, o sea, si quiere Ya, ingrese nuevamente al enlace. ya vuelvo y le comparto. Ingresa nuevamente al enlace y de tales jugadores. Mira, me Y queda aquí después en esta tiene que pantalla. darle acepto. De pronto porque ya están los otros jugando. Profesor, Lilibet, estoy Brian, viendo un denle a anuncio aceptar. que dice learningapps.org. Dice, en este juego solo pueden jugar 6 jugadores juntos. Ok. ¿Será por eso que no? Sí. De pronto sí tenga restricción de cantidad de usuarios, pero bueno. Porque es que se visualizan cuando uno escoge los oponentes, Sí. le está diciendo, Cristian ya está jugando, inténtelo más tarde. Por ejemplo, Andrés Ok. Muñoz. Andrés Muñoz está jugando, inténtalo más tarde. Más tarde, sí. Y aparecen 6. Ahí aparecen 6. Le digo acepto y ya se queda, se queda como en stand-by. Sí. Y queda Están inactivo el botón al efecto hover del ratón, el del Ajá. acepto. Sí, bueno, tenemos una falla técnica ahí, sí, de verdad, pero bueno. Esperemos a ver si para la siguiente semana ya se En corrige. este caso de uso, el desarrollador el cliente debe haber pedido un juego para 100 personas en una misma sesión. Es correcto. Listo. Bueno, dejémoslo ahí de momento.
revisemos la parte de... Bueno, yo quería, antes de continuar, digamos, con la evidencia, recuerden, esta semana consulten información, tengan preguntas para la siguiente semana ya se puede, digamos, elaborar, digamos, de una mejor manera las evidencias. Importante es ahorita que ustedes, pues, vayan consultando información, tengan la mayor cantidad de preguntas y la siguiente semana, pues, resolvemos esas dudas. En cuanto a la, digamos, recomendación para trabajar, digamos, con software, nosotros no tenemos necesidad de... Si se volvió. No tenemos necesidad, digamos, de licencias. Afortunadamente, dentro de programación, dentro de los contenidos de programación, contamos con herramientas gratuitas. Inicialmente, por ejemplo, en el tema de HTML, de CSS, de JavaScript, no se precisa, digamos, de una herramienta tan compleja, digamos, de cierta manera. Se puede trabajar inclusive hasta con bloc de notas, es lo más básico. Pero yo les recomiendo que vayan descargando Visual Studio Code. Vamos a empezar a trabajar. La idea es que desde la fase de análisis lo puedan o podamos, digamos, empezar a realizar prácticas, porque no es dejar, digamos, la fase de ejecución es la fuerte en programación. Y de hecho, por cronograma yo la extendí. Entonces, a pesar de esa extensión, quiero que desde ahorita, desde análisis, empiece, digamos, con conceptos básicos, con programas sencillos. De pronto también sea pertinente, digamos, para las personas que no tienen, digamos, o nunca han programado nada, tomarlos en DFD. DFD son, digamos, algoritmos, de cierta manera diagramas, programación, digamos, muy básica, que también nos sirve. Pero también tenemos que empezar a familiarizarnos con un entorno, con un IDE, ¿sí? Con un entorno de desarrollo. Entonces, la idea es que descarguen el Visual Studio Code. Entonces, pueden descargar hacer la descarga gratuita. De momento, pues, no se requiere, digamos, un software específico. Es el que vamos a trabajar. Entonces, voy a compartirles acá el enlace. Igual se consigue por internet, es fácil. Pero ahí está, digamos, el enlace para que lo puedan descargar, para que puedan descargar su IDE. No es el único. Tenemos Eclipse, IntelliJ IDEA, tenemos NetBeans, pero es uno que permite, digamos, instalarle, digamos, herramientas que facilitan de manera significativa. Si alguien quiere trabajar con otro o tiene ya experiencia con otro entorno de desarrollo, pues lo puede trabajar sin ningún inconveniente. Si van a descargar, descarguen el de descarga gratuita, que es el que dice comunidad, porque los otros es una prueba gratuita, entonces va a tener, digamos, un limitante. Si, ¿quién levantó la mano? Que no entiendo el código que colocó como nombre. B32561. Tiene la mano levantada. Sí, correcto. Sí, el juego se nos bugueó. Se quedó corto. Listo. ¿Quién tiene preguntas, dudas, inquietudes? Es que no sé quién tiene la mano levantada, pero no aparece. Hasta el momento no, ingeniero.
Sí, la idea es que consulten, o sea, consulten esta semana, busquen información, el tema es un poco denso, ya habíamos revisado, digamos, anteriormente, pero la siguiente semana pues le damos un poco más de contexto. Por eso es que dejé 2 semanas pues para estas evidencias. Listo. Yo creo que Profesor, más- el día jueves vamos a reunir para Sí, compartir sí, dudas. claro. Sí, como siempre, o el jueves o el viernes, digamos, depende. En Ok. ocasiones yo envío, digamos, con esto, pero por lo general sí, resolvemos dudas. De hecho, inclusive también, pues, relacionadas, pues, obviamente con cualquiera de las evidencias. Listo, de mi parte, pues, no es más por la noche de hoy. Recomendaría, por favor, cuando ingresen el nombre, por favor. Listo, ingeniero, que pase buena noche. Hasta luego. Vale, buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Hasta luego, gracias.